como comentaba el doctor Gabriel, y que no es fácil porque se está recién escribiendo y se está recién estudiando en el fondo. Así que es una historia que está en desarrollo y yo le voy a contar parte de lo que llevamos hasta ahora. La hoja de ruta, espero hacer una presentación alrededor de los 35-40 minutos, en donde vamos a hablar de la introducción, la evidencia que existe disponible para el día 1 de alta, la evidencia que existe para el mismo día de alta, vamos a hablar un poquito de los números UC, los factores a considerar y una propuesta para bypass y una propuesta para manga, de lo que podría ser un programa de cirugía ambulatoria para nuestro centro. A modo de introducción, la estadía hospitalaria post-cirugía bariátrica es un tema controversial, que es una historia que se está escribiendo poco a poco, con donde las principales preocupaciones de alta precoz que se han descrito en la literatura y también conversándolo con los staff del equipo es la hidratación en las primeras 24 y 48 horas posterior a la cirugía bariátrica y el riesgo de sangrado, que es principalmente precoz dentro de las primeras horas postoperatorias. Sin embargo, el incremento de la obesidad y los múltiples tratamientos quirúrgicos que se ofrecen hoy en día en conjunto con los avances de la tecnología, además de la limitación de los recursos de día cama y de camas de hospitalización, no solamente durante el transcurso de la pandemia, sino esto ya lo veníamos viviendo antes de la pandemia, la reintegración precoz a la cual los pacientes están solicitando cada vez que se están sometiendo a una intervención quirúrgica con cada vez menos días en casa y cada vez menos reposo y menos licencia médica, y además un análisis de costo-beneficio de lo que significa tanto para los programas privados de las empresas como para las ISAPRES, lo que significa tener a un paciente hospitalizado cuando, utilizando recursos cuando pueden no ser necesarios. Entonces yo les voy a hablar un poquito ahora sobre la evidencia que existe al mandar al paciente al primer día postoperatorio a la casa, es decir, más allá de las 24 horas postoperatorias. Este es un estudio que es un estudio de los más grandes publicados que hablan del fast track de la cirugía bariátrica, en donde se analizaron 15.400 y tantas gastrectomías en manga y cerca de 16.500 bypass gástrico laparoscópicos, en donde se fueron de alta el primer día postoperatorio el 33.7% de las mangas y un 18% de los bypass, y lo que se hizo una comparación de alta entre aquellos pacientes que se fueron de alta para el primer día y aquellos que se fueron de alta el segundo y el tercer día. Importante destacar que se excluyeron aquellos pacientes que se fueron de alta el día 0, es decir, menos de 24 horas, que correspondieron al 0.7% de los pacientes, y aquellos de más de 3 días porque se consideraron principalmente producto de complicaciones médicas más que complicaciones quirúrgicas. Entonces aquí podemos ver a su derecha los outcomes para gastrectomía en manga, a la izquierda para bypass gástrico laparoscópico, donde se comparan los early discharge, que fueron el primer día postoperatorio, y los segundo y tercer día postoperatorio, en donde vemos las principales diferencias se establecen en base al IMC menor para los pacientes que se van de alta de manera precoz. Llama la atención que la raza es un factor que varias veces sale estadísticamente significativo, la funcionalidad del paciente, el antecedente de diabetes mellitus 2, el antecedente de disnea en reposo en el ejercicio, antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, antecedentes de cardiopatías con necesidad de alguna intervención, principalmente se refiere a stent cardíaco, hipertensión en medicación, antecedentes de falla renal en diálisis, uso de inmunosupresores o de esteroides en dosis alta, trastornos sanguíneos o de hemostasia, una albúmina bajo 3.5 y un INR en general 1.5. Esos son los factores que al compararlo, si bien variados, dieron estadísticamente significativos. Para el bypass gástrico, como son menos pacientes, hubieron menos factores estadísticamente significativos, se repite la gran mayoría mencionada anteriormente, sin embargo destaca la edad como un factor estadísticamente significativo y la albúmina para el bypass se hace mucho más potente estadísticamente. Aquí podemos ver factores intraoperatorios en el análisis univariado de este estudio, en donde se vio que los pacientes sometidos a una colecistectomía en conjunto con la cirugía bariátrica también es un factor pronóstico para un early discharge, lo cual el sumar procedimiento se establece como un factor protector, que parece interesante y podría ser una tercera análisis. Y lo mismo para los pacientes con bypass gástrico. Estas son la comparación en el fondo de los outcomes de estos pacientes, del total de estos pacientes, en donde se analizó cualquier complicación y se vio que era menor en los pacientes de alta precoz, estadísticamente significativo tanto para manga como para bypass,
Y la infección del sitio operatorio, que puede resultar un tema interesante, principalmente por la manipulación de la herida que existe en el intrahospitalario por parte del equipo de enfermería con las curaciones y los cambios de los parches, en donde también se establece una diferencia significativa con menor incidencia de infección del sitio operatorio para los pacientes de alta precoz. Acá abajo podemos ver el antecedente de sangrado con necesidad de transfusión, en donde también es menor para los pacientes dados de alta precozmente, estadísticamente significativo para bypass y para manga. La readmisión en el servicio de urgencia es menor, los 30 días de admisión, de readmisión no planeada, los primeros 30 días postoperatorios también es menor para los pacientes con early discharge. Y la readmisión en el mismo día de la cirugía, en el fondo, por algunos antecedentes, no hay diferencia significativa, tampoco lo hay en mortalidad para ambos grupos. Aquí después estos mismos análisis que fueron positivos en el análisis univariado, lo que se vio en un análisis multivariado, cuáles son los factores más potentes entonces, para poder determinar aquellos pacientes que podrían ser candidatos a irse de alta en el primer día postoperatorio, y los factores que se vieron significativos son la edad, mayor a, en el fondo una edad menor a 50 y IMC menor a 50. La raza sigue siendo un factor estadísticamente significativo que no sé cómo lo podríamos aplicar en nuestra población. Estatus funcional del paciente, comorbilidades, donde destacan principalmente la diabetes insulino requiriente, uso de esteroides, trastorno hematológico, falla renal en diálisis, antecedentes de EPOC obstructivo crónico y una albúmina bajo 3.5. Llama la atención para el grupo de bypass en que dentro de los factores intraoperatorios que dieron estadísticamente significativos, además de la duración del tiempo operatorio, como un factor protector, es el uso de sonda nasogástrica, postoperatorio independiente independiente de lo que haya ocurrido en el intraoperatorio, sino dejarlo de manera estándar, porque ellos refieren que tienen menor náusea y vómitos postoperatorios, que es uno de los principales motivos por los cuales no se dan de alta. Este es otro estudio que también en el fondo comparan y hacen un análisis de todos los protocolos ERAS que se han establecido para cirugía de bypass gástrico laparoscópico. Este es un estudio prospectivo observacional en que evalúan 388 pacientes consecutivos, y de estos el 83% se fue de alta el mismo día postoperatorio, o sea, el día siguiente, posterior a las 24 horas. Con medianas de un día y con medias de 1.3 días de estadía hospitalaria. Aquí podemos observar que la tasa de sangrado es de 2% de estos pacientes dados de alta el mismo día, como complicación menor, y un 0.34% del sangrado como una complicación mayor, es decir, que requiere readmisión, tratamiento o necesidad de transfusión sanguínea. Así que es súper bajo en el fondo. Aquí se establecen los principales reportes de los estudios que existen hasta la fecha de la publicación de este estudio, que es el año 2016, de los protocolos ERAS utilizados por los distintos grupos, y lo que podemos ver, que son estos dos principales que están destacados, que son los que tienen el mayor número de pacientes, alrededor de 2.000, vemos que el tiempo operatorio en general es menor que 1 hora, se mueven entre el 70 y el 85% de alta, logran cumplir los criterios para irse en un día. La tasa de readmisión es alrededor del 2%, con una comorbilidad total entre 3 y 6%, pero con una mortalidad súper baja, alrededor del 0.1%. Este otro estudio en donde, que es bien interesante porque es el mismo grupo que hace cirugía bariátrica que implementó un protocolo ERAS en una fecha definida y comparó sus resultados antes y después de establecer este protocolo de cirugía, el protocolo ERAS para bypass gástrico laparoscópico. Y lo que ellos fueron capaces de concluir es que disminuyeron la estadía hospitalaria de 2 a 1 día, disminuye la morbilidad general de 19% a 10%, y disminuye la tasa de complicaciones mayores de 4.6 a 3.4%. Lo cual es bastante interesante, es decir, una implementación de un programa es capaz de modificar duros en el corto plazo. Este es otro estudio en donde se evaluaron outcomes perioperatorios para pacientes dados de alta en un día postoperatorio en cirugía en bypass gástrico laparoscópico en IDRU. Este artículo publicado en el año 2019. Y implementaron también un programa de ERAS en julio del 2011,
donde lo interesante de ello es que establecieron criterios de selección de pacientes súper bien definidos, un checklist y criterios de alta súper bien establecidos en el fondo. Y compararon 904 pacientes previos a esta estandarización y 1.144 pacientes, pacientes posteriores en el fondo. Más que un protocolo era propiamente tal, lo que determinaron fueron criterios específicos para dar de alta el mismo día. Y estos fueron los criterios que utilizaron en general, pacientes menos de 60 años, que vivan a 90 minutos del hospital, que tengan retorno expedito o que puedan comunicarse directamente con alguien del hospital, que no tenga comorbilidades cardíacas activas, ni falla renal, ni enfermedad pulmonar obstructiva crónica, coagulopatía o tratamiento anticoagulante, que no tuvieran otra condición médica que no les permitiera irse el mismo día, que pudieran deambular 200 pasos solos antes de la alta, y que hayan completado el programa que ellos establecían, el programa de cirugía bariátrica que duraba 6 meses en total. Y aquí los criterios de alta eran frecuencia cardíaca, ausencia de frecuencia cardíaca menor a 100, que el dolor estuviera controlado, que no tuviera náusea ni vómitos significativos, que estuviera con ingesta oral y que pudiera deambular los 200 pasos de manera independiente, sin ayuda. Y aquí estos resultados en el fondo, donde se comparan en esta fila los post aplicación de este protocolo y los pre-aplicación de este protocolo, se vio que la tasa aumentó a más del doble de pacientes que con los criterios establecidos podrían irse para la casa, desde un 16.6% a un 56%, por lo tanto con una media de estadía postoperatoria de 2 versus 1, y la tasa de readmisión fue estadísticamente significativo, que era lo que le preocupaba a los autores de este paper, con una readmisión de un 8% versus un 5.5%, que era estadísticamente significativo. Sin embargo, con una tasa de complicaciones mayores, ya sea sangrado, filtración, que no era estadísticamente significativo, y aquí vemos que analizan solo el sangrado, que es 1.2 versus 0.7, que no es estadísticamente significativo, y tampoco la filtración. Así que pese a que había mayor pacientes que eran readmitidos o que volvían al servicio de urgencia, no eran comorbilidades mayores importantes. Y esto es un estudio, un matchup, en el fondo, en el que comparan el total de pacientes de la serie por cada grupo, el total de pacientes que logra irse el primer día postoperatorio para ambos grupos, y en los candidatos con sus criterios para irse el mismo día postoperatorio, y es estadísticamente significativo, pre y post implementación en cada uno de estos grupos. Por lo tanto, es súper potente. Este otro estudio, que también seguimos hablando del primer día postoperatorio, que habla sobre la correcta selección de los pacientes para que se vayan de alta en el primer día postoperatorio, fue publicado el año 2014. Este es un número importante de pacientes, se analizaron cerca de 8.000 pacientes y se comparó día 1 versus día 2. Y aquí lo interesante es que vuelve a salir la raza como un factor significativo, el IMC, factor significativo, el antecedente de diabetes y el antecedente de apnea obstructiva del sueño, para cirugía, para la cohorte de gastrectomía en manga. Y para la cohorte de bypass gástrico laparoscópico, el IMC es súper importante y el tabaco es casi significativo, así que se considera como un factor importante. Cuando hacen el análisis de morbilidad asociado a este grupo para el día 1, día 2, manga y bypass, a los 30 días desde la cirugía, vemos que la morbilidad de estos pacientes estadísticamente es menor para los grupos dados de alta precozmente, en ambos grupos, estadísticamente significativo. La morbilidad también es menor para los pacientes dados de alta, estadísticamente significativo, en el grupo de manga, no así en el grupo bypass. Y la tasa de readmisión que este grupo tiene es menor en los grupos dados de alta precozmente, estadísticamente significativo para el grupo de manga, pero no así para el grupo bypass. En las complicaciones individuales de este grupo, cuando se analizan por segregación la morbilidad específica, vemos que es casi significativo la trombosis venosa, en donde hay una menor incidencia para el grupo de alta precoz. Por lo tanto, la deambulación precoz, que se logra más en la casa que en el hospital, sería un factor protector de trombosis. Y el riesgo de transfusión
sanguínea dentro de las primeras 72 horas, que es el periodo crítico para el sangrado de la anastomosis, lo definen también como menor para ambos grupos, bypass y manga, estadísticamente significativo en ambos grupos, lo cual es interesante. Eso es cuando estamos hablando de que se van entre las 24 y las 48 horas postoperatorias, que es prácticamente lo que nosotros estamos haciendo como centro. Pero ahora vamos a hablar un poco de la evidencia de los pacientes que se van dentro de las primeras 24 horas, es decir, el mismo día postoperatorio, como un programa de cirugía como un programa ambulatorio. Y aquí tenemos este estudio, en donde es una base de datos gigante, en el fondo del año 2015 al 2017, que analizan 271.000 y tantos gastrectomías en manga, en donde el 2.88% de estos pacientes se fue dentro de las primeras 24 horas, o same discharge, y se hace un propensity score matching en base a cada una de las características que vamos a ver más adelante, y se compara día 0 con los pacientes que se fueron de alta entre el día 1 y el día 4. Vemos en el fondo la cohorte original sin hacer ningún, en el análisis global, sin hacer ningún pareamiento. Vemos que hay significancia estadística en la mayoría de las comorbilidades, en la edad, el peso y antecedentes prácticamente de cualquier antecedente médico, en el fondo, siendo menor para aquellos pacientes que se logran ir de alta en menos de 24 horas. Y cuando hacen, aquí a la derecha se puede ver cuando hacen la cohorte variada, en el fondo ya esta diferencia estadística desaparecen. O sea, estamos comparando lo mismo con lo mismo. Y los resultados, los outcomes, cuando comparamos a 30 días, vemos que para el grupo que acude al servicio de urgencia dentro de los primeros 30 días postoperatorios, es menor en el grupo dado de alta en las primeras 24 horas, con un RR de 0.7. Sin embargo, la tasa de readmisión de pacientes una cosa son las visitas al servicio de urgencia que disminuyen, pero aquellos pacientes que consultan al servicio de urgencia tienen una mayor tasa de hospitalización, con un RR de 1.2, que es estadísticamente significativo, pero clínicamente no impresiona tener un impacto tan potente. Aquí vemos que no hay diferencia significativa para el sangrado, reoperación, filtración ni muerte durante la cirugía bariátrica. Y cuando vamos al detalle, en el fondo, de estos pacientes que tienen mayor tasa de readmisión, lo que vemos es que el 40% reingresa por náusea, vómito o alteraciones hidroelectrolíticas en relación a una poca hidratación o mala tolerancia oral. Y un 10% por dolor abdominal en específico, sin una causa de complicación, sin una causa o una morbilidad específica mayor en el fondo. Significa que alrededor del 50% de todos estos pacientes, que es la serie más grande publicada hasta ahora, podrían, con una hospitalización domiciliaria o con un programa de acompañamiento adecuado, podríamos disminuir hasta en un 50% esta tasa de readmisión. Y cuando vamos entonces al detalle de las complicaciones que realmente podrían ser importantes, vemos que una filtración anastomótica se da en un 0,23% de los pacientes, un sangrado importante, 0,17% de los pacientes, y una trombosis venosa que requiera terapia anticoagulante, 0,17% de los pacientes. Por lo tanto, esas complicaciones que a nosotros nos importan son súper raras y escasas, menores al 1%, según la evidencia actual. Entonces, y cuando hablamos de los pacientes de las razones por las cuales los pacientes se reoperaron, aunque no es estadísticamente significativo, vemos que los sangrados que realmente se operan son menores al 0.0, o sea, menores al 0.1%, son muy, muy bajos, y lideran el sangrado y la filtración de la anastomosis. Este es otro estudio en donde se comparan 85.321 gastrectomías en manga, donde 4.700 se fueron de alta el mismo día, 5.5%, y se comparan con la misma serie, los mismos cirujanos, el restante de la serie, que son 94.5%, que se fueron de alta posterior a las primeras 24 horas. Aquí lo que vemos es que hay diferencias significativas en relación al sexo femenino, en relación al IMC, en relación a la hipertensión, a la diabetes, al EPOC y
la apnea obstructiva del sueño, para ambos grupos, siendo siempre menor lo que es la prevalencia de comorbilidad en los pacientes que se dan de alta más precoz. Y lo que vemos aquí, que es una de las razones, esto no debiese comentarlo porque va en contra de nosotros mismos, los becados, pero es una de las cosas por lo cual podrían explicarse que tengan menor morbilidad, es porque se ve una diferencia en cómo se distribuye el primer ayudante o el primer cirujano durante la cirugía. Pero lo vamos a pasar rápidamente para que no lo vean. Cuando hablamos en este mismo estudio, entonces, hablamos de la morbilidad de los primeros 30 días, vemos que la morbilidad total, independiente si es mayor o menor, hay diferencias significativas, siendo un 1.31 para los de alta en menos de 24 horas y 0.84%, donde los principales son infección de herida operatoria, hay un poco mayor en relación a los que se van de alta precoz, antecedentes de problemas cardiológicos, o alteraciones cardiológicas importantes, que también es mayor para los que se van de alta el mismo día, y antecedentes de neumonía. Aquí, cuando vemos la tasa de readmisión, entonces, también es mayor en un 2.14% versus un 1.65% estadísticamente significativo. Y la tasa de reoperación también es estadísticamente significativa, levemente mayor para los que se van de alta en las primeras 24 horas. Cuando vemos los odds de la morbilidad de los 30 días y comparamos las tasas de cada uno, vemos los odds ratio o la probabilidad o la chance de tener esta condición. Y vemos que cuando comparamos no hay significancia en términos de mortalidad, hay diferencia en términos de morbilidad, siendo 1.7 para dar de alta precozmente. La tasa de readmisión también es levemente mayor, en 1.4 veces de chance, y la tasa de recuperación en 2.35, que esto parece un poco más significativo desde el punto de vista clínico. Sin embargo, en este mismo estudio, ellos plantean la evidencia, ellos hacen un resumen de la evidencia que existe hasta la publicación de este estudio, que el año 2018, que plantean el same day discharge para gastrectomía en manga laparoscópica, en donde vemos que la tasa de éxito de alta del mismo día es siempre, la mayoría de las veces, mayor al 90% al implementar estos programas, y además la tasa de readmisión en el mismo día es alrededor del 2%. Esto es importante porque cuando vayamos a implementar un programa de cirugía ambulatoria nos van a preguntar, ok, ¿con qué seguridad ustedes pueden decir que van a mandar a su casa a los pacientes que están operados el mismo día? Bueno, si hablamos de gastrectomía en manga, hablamos sobre un 90% de tasa de éxito. ¿Y cuántas camas tenemos que tener reservadas o tenemos que tener de alguna forma atentos? Alrededor del 2% de esos pacientes. Ahora vamos a pasar, eso hablamos same day discharge para gastrectomía en manga. Ahora vamos a hablar de estadía hospitalaria menor de 24 horas para bypass gástrico laparoscópico. Este es un estudio publicado en el año 2018 donde evalúa alrededor de 40.000 pacientes sometidos a bypass gástrico laparoscópico. Solamente un 0.9% se fueron de alta en menos de 24 horas, 26.1% en un día postoperatorio y 52.8% en 2 días postoperatorio. Este es un trabajo súper importante que analiza una base de datos de 742 centros entre Canadá y Estados Unidos, y lo que hacemos es comparar menos de 24 horas con un día, en el fondo más de 24 horas de estadía hospitalaria para bypass gástrico laparoscópico. Vemos que existen diferencias en el análisis univariado, diferencias significativas, de nuevo, en IMC, en raza, que es persistentemente estadísticamente significativo, y en las comorbilidades no hay mayor diferencia significativa para este grupo. Cuando hablamos de nuevo, en el fondo, de la participación del staff versus fellow versus residente, también hay diferencias significativas en donde en los same day opera más el staff y en el día 1 o 2 postoperatorios operan más los becados residentes. Cuando analizamos de este estudio, entonces, la morbilidad en los primeros 30 días, vemos que la mortalidad, hay diferencias significativas donde es mayor la mortalidad para el same day discharge, o sea, estadía menor a 24 horas, con una morbilidad total también mayor estadísticamente significativo, 3.7 versus 1.5%.
Y cuando vamos al desglose en particular de los factores que fueron significativos, por lo cual explica esta diferencia en morbilidad importante e incluso mortalidad, vemos que hay paro cardiorrespiratorio, problemas cardíacos, vemos que hay intubación no planeada por falla ventilatoria postoperatoria, estadía en UCI no planeada, que va de la misma mano con la falla ventilatoria, y insuficiencia renal o falla renal en el postoperatorio. Y esto, como se dieron cuenta, voy a retroceder un poco, porque la gracia de este trabajo y que hacen en la discusión es que no hay diferencia significativa en relación a las comorbilidades de este grupo. Y vamos a analizar entonces que, lo digo mal, el problema más que sea un día o 2 días es la selección de pacientes que se hizo para dar de alta a los pacientes o para seleccionarlos si se van el mismo día o en menos o en más de 24 horas. La tasa de readmisión no hubo diferencia significativa y la tasa de reoperación en este grupo, hablando de bypass, no hubo diferencia significativa. Por lo tanto, cuando hacen un análisis ajustado de los outcomes establecidos los primeros 30 días pooperatorios para estos dos grupos, vemos que la morbilidad es mayor para el grupo con estadías menores de 24 horas, con un riesgo ajustado de alrededor de 2.4-2.5% de chance, estadísticamente significativo, y no es significativo para readmisión ni para reoperación. Y aquí en el fondo ellos en la discusión comentan que la falla, el problema fue que ellos plantean que tuvieron es la selección de los pacientes que dieron de alta en menos de 24 horas postoperatorio, porque no fueron capaces de monitorizarlos ni de rescatarlos de un problema cardíaco ni de una falla ventilatoria postoperatoria precoz. Por lo tanto, más que el problema sea darlos de alta precozmente, sino lo importante es hacer una correcta selección de los pacientes que estamos dando de alta. Este otro estudio que salió publicado el año 2019, que es un análisis retrospectivo de los pacientes sometidos a bypass gástrico laparoscópico dado de alta en menos de 24 horas entre los años 2008 y 2018. La gracia de este trabajo es que es un centro de cirugía ambulatoria. Hace solamente cirugía ambulatoria, por lo tanto, si ellos tienen alguna hospitalización o algún paciente que se quede, tienen que derivarlo a otro centro de estadía que se pueda quedar dentro de la. Son 362 pacientes en total, las estadías hospitalarias sí son de 23 horas, hacen un poco de trampa, y el protocolo que hacen ellos son hidratación endovenosa con 2 litros, 2 litros previo al alta, analgesia, profilaxis de TDP a todo, y un control a las 48 horas por el tratante. Aquí vemos las variables demográficas del grupo. Tienen harto antecedentes de diabetes, hipertensión, varias comorbilidades, ninguno con falla pulmonar y ninguno ni con falla renal crónica, ni con falla hepática, ni con enfermedad pulmonar. Y lo interesante de este trabajo, que me hace un poco de ruido, es que todos los pacientes tenían en el perioperatorio una endoscopía digestiva alta y el 73% se iba con drenaje de la cirugía, salía con drenaje de la cirugía. Análisis de la morbilidad y de la mortalidad los primeros 30 días. Entonces, aquellos pacientes que no se cumplían los criterios para irse de alta y tenían que transferirse directamente a hospitalización a otro centro fueron 1.75% de los pacientes. O sea, lo mismo que estábamos hablando del fracaso del 2% alrededor que tenía que reingresar el mismo día. Con una tasa de readmisión alrededor del 4% en este grupo y en reoperación de 2.4 y una tasa de complicación general de 2.4% y ellos no reportan ninguna mortalidad. Eso es lo que quería contarle acerca de la evidencia que existe disponible, que puede encontrar de los últimos años. Y ahora quería contarle un poco que comparemos cuáles son nuestros números UC, y esto fue en colaboración de los becados digestivos que han trabajado con el equipo A, principalmente Cristóbal Azócar y Martín Insunza, y en donde vemos que comparamos el total de la serie, esto es un análisis retrospectivo del año 2015 y 2018, y vemos cómo se distribuye la edad, el género, el IMC en el fondo, que estamos alrededor de 37.9, y las distintas comorbilidades, pero lo importante es esto, que la morbilidad total que que nuestro grupo presenta para estos años es alrededor de un 5%, tanto para bypass gástrico laparoscópico como gastrectomía en manga laparoscópica. La tasa de reingresos es alrededor de
del total es menos del 1%, estamos hablando del 0,7%, con una tasa de reoperaciones alrededor del 0,4%, y este grupo no reportamos ninguna mortalidad entre estos años. La tasa I de estas morbilidades, si desglosamos la morbilidad mayor, es decir, Clavian-Lindo mayor o igual a 3, tenemos alrededor de un 0,5% de estas complicaciones en este grupo, con cual es un número súper bajo y nos pone en comparación con la evidencia presentada anteriormente. Y el sangrado, que es lo que una de las cosas que más nos preocupa en cuando establecemos un protocolo, cuando queremos establecer un protocolo de cirugía ambulatoria, vemos que es bajo para gastrectomía laparoscópica 2%, gastrectomía 0,9%, pero con necesidad de transfusiones alrededor menos de 1% y menos del 1% de cada uno. Entonces, ¿cuál es la propuesta que investigando a mí se me ocurre de toda la evidencia en el fondo que yo pude leer, de lo que conversé con algunos de los staff, que podríamos implementar nosotros como grupo? Y creo que un programa de cirugía bariátrica ambulatoria tiene que basarse en 4 puntos principales. Uno es la selección de los pacientes con criterios bien definidos de acuerdo a la evidencia disponible de lo que estamos conversando previamente. 2, manejo perioperatorio, es decir, establecer consensos tanto entre el equipo cirujano como anestesista para el pre, intraoperatorio y postoperatorio. Establecer unos criterios de alta bien definidos y que tengan factores clínicos y factores sociales del paciente, que no es un punto importante a considerar, más cuidados postoperatorios, en donde tengamos una forma de empresa que podamos darle cuidados similares a los que nos gustaría que tuvieran dentro del hospital, pero en su casa, con un contacto de emergencia y con telemedicina precoz para evaluar la evolución del paciente. Entonces, en el primer grupo, creo que la selección de los pacientes debiesen ser aquellos, en base a la evidencia que les presenté anteriormente, pacientes menores de 60 años, con IMC bajo 50, que no sean diabetes insulino requiriente, que no ocupen corticoides, que no tengan trastorno de la hemostasia, que no tengan ni una enfermedad pulmonar obstructiva crónica moderada o severa, ni SAOS usuarios de CPAP, sin antecedentes de trombosis, que no tengan ni DBP ni TDP, que hayan requerido tratamiento anticoagulante previo, sin cardiopatía, principalmente coronaria o insuficiencia cardíaca congestiva, y que tengan todos una albúmina mayor a 3,5. Para la parte 2, en el punto 2 que yo les estaba presentando, el preoperatorio debiese contar con, para el paciente llegue al pabellón, una reducción de su peso entre el 8 al 10%. Hay que hacer una consejería y una educación importante de lo que va a significar la cirugía, principalmente para que el paciente esté preparado en cómo lo va a hacer, cómo va a ser la cirugía, cómo va a ser la recuperación postoperatoria, que va a tener dolor, que no es una cirugía que sale así como si nada, porque esa educación los prepara y los entrena para saber que lo que están viviendo es parte de la normalidad y no se asusten. Y una carga de carbohidrato oral la noche anterior. Para el intraoperatorio, lo que se describe es, con el equipo de anestesia, disminuir las dosis de opioides intraoperatorios, que el paracetamol y el Linez se administra al final de la cirugía y no al principio. Dexametasona y Odanex al final de la cirugía para todos, para disminuir náuseas y vómitos postoperatorios. Y la infiltración de puertos al principio de la cirugía, porque eso permite disminuir el uso de opioides intraoperatorios, y además al final de la cirugía porque les permite mantener una analgesia de los puertos por más tiempo. Y en el postoperatorio precoz, una movilización precoz a las 2 horas, líquidos precoces a las 2 horas de la cirugía, analgesia horaria más de rescate, intentando siempre ocupar la menos dosis de opioide posible, Odanex horario para todos, más SOS, y la OIVP en dosis alta que corresponde. Para el punto 3, que yo les comentaba, los criterios de alta clínicos y sociales que debiesen cumplirse, a mi juicio, son: 1, frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, un dolor controlado, es decir, que sea EVA menor o igual a 4 referido por el paciente, ausencia de náusea y vómito, buena tolerancia oral y caminar sin la necesidad de ayuda. Desde el punto de vista social, creo que los pacientes debiesen contar con un apoyo dentro de la casa en caso que necesiten algo, alguna emergencia, les pase algo, o necesiten, no sé, levantarse la cama, cualquier cosa. Creo que no debiesen estar solos. Vivir a una distancia de 90 minutos del hospital por si tienen alguna de las urgencias. Y una capacidad de contacto telefónico frente a dudas, porque eso baja mucho el nivel de ansiedad de los pacientes, que muchas veces no se quieren ir solo por miedo, no porque se sienten realmente mal. Desde el punto de vista, en el punto 4 de un programa de cirugía bariátrica,
El home care, que esta es una información que me facilitó el doctor Croway, en el fondo, que cómo estas empresas externas funcionan funcionan de las 8 de la mañana a las 22 horas y pueden establecer una frecuencia de administración de medicamentos cada 6, 8, 12 o 24 horas. Por lo tanto, lo que nos permite tener una empresa de acompañamiento que le permita mantener las condiciones necesarias que los evitaría estar en la casa, pero cumpliendo y manteniendo un cuidado, una hidratación, una analgesia en estos pacientes, sería un manejo, el servicio que ofrecerían ellos, un manejo de la vía venosa periférica, una hidratación endovenosa, analgesia. Ellos prestan también una asistencia telefónica para las máquinas de infusión entre las 22 horas y las 8 de la noche, en que ellos no pueden acudir presencialmente, pero sí dan asistencia telefónica en caso de que la máquina suene, falle o cualquier otra cosa. Deberíamos establecer un contacto de urgencia en caso que haya un paciente que tenga algún problema con el cual se pueda comunicar, alguna enfermera o algo, de turno en el fondo, y un control por telemedicina, un control médico a las 48 horas por telemedicina que nos permita determinar aquellos pacientes que están evolucionando de manera favorable de aquellos que no están evolucionando tan bien. Nos permite definir a esos pacientes. Y entonces es más o menos lo que yo pienso de lo que he conversado con algunos de los staff del equipo, en donde el paciente se opera el día 0 y se va de alta antes de alrededor de las 6, 7, 8 de la noche de este mismo día. Tienen una visita de home care entre las 18 y las 22 horas, estamos hablando del día 0, en donde se administra un paracetamol endovenoso, se administra metadona 4 miligramos subcutáneos, que le permite una duración un poco más prolongada, ketorolaco 10 miligramos sublingual SOS, que el paciente tenga como rescate, se administra un Nodanex independiente de la náusea y vómito, un omeprazol endovenoso y se dejan los sueros. Una propuesta alternativa es dejar una VIC de analgesia, que podríamos discutirlo después. Eso durante la noche, en el fondo, del día 0 postoperatorio. A la mañana siguiente, entre las 8 y las 10 horas, una nueva visita del home care, en donde para los pacientes con manga se administra un omeprazol, un paracetamol endovenoso o Danex solamente si el paciente lo requiere, y se deja el ketorolaco 10 miligramos cada 8 horas sublingual, se retira de la vía venosa periférica. Si es que tiene buena tolerancia oral, no se dejan más hidratación endovenosa. Para el bypass gástrico, en el fondo, relativamente lo mismo, paracetamol endovenoso, ketorolaco 10 miligramos cada 8 horas sublingual, se administra un Odenex, un omeprazol y se mantiene 12 horas más con suero. Para las 12 horas siguientes, en donde tiene una última visita por el equipo de home care, entre las 18 y las 22 horas, donde se administra un omeprazol, un paracetamol endovenoso o Danex solamente si lo necesita, se mantiene con el ketorolaco, que es parte de las indicaciones estándar, y si están con buena tolerancia oral, se retira la vía venosa periférica y se suspende los sueros. Esto se acompaña, en el fondo, con un control en cada una de las visitas, con un control de signos vitales y con un reporte, no sé si al equipo de enfermería o al tratante, en que veamos que va todo bien con esos pacientes. Esa es mi presentación. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas.